Como veníamos comentando, este día la Cátedra de Integración para el Desarrollo de Centroamérica tiene como ponente invitado al doctor Luis René Cáceres, quien impartirá su ponencia denominada Integración Económica y Desempleo en Centroamérica. Estábamos intentando desarrollar un resumen de su hoja de vida. Mencionábamos que es un economista salvadoreño con estudios de ingeniería eléctrica en el Illinois Institute of Technology y en la University of Maine, donde entiendo que sacó su bachelor en economía, y en la University of Utah, donde obtuvo su PhD. Sus áreas de especialidad son integración económica, desarrollo económico, economía laboral, finanzas y planificación estratégica. Su experiencia laboral incluye Utah Power and Light Company, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y UNICEF. Ha sido docente en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, en Florida International University y en Concordia University of Wisconsin. El doctor Cáceres ha publicado muchos artículos en revistas de prestigio y varios libros sobre la región centroamericana. Ha servido como dictaminador de varias revistas de economía en América Latina, en África, en los Estados Unidos, Asia y Europa. Y por sus trabajos académicos ha recibido reconocimientos de la International Honor Economic Society, Intermountain Economic Association, Western Economic Association, Library of Congress, Journal of Regional Science, Journal of Economic Integration, Banco Centroamericano de Integración Económica. La cátedra se siente muy satisfecha de tener al doctor Cáceres con una experiencia impresionante. Pues damos paso a la ponencia de esta jornada al doctor Cáceres. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cabrera. Quiero en primer lugar dar mi sincero agradecimiento al doctor Oscar Cabrera por esta invitación que para mí me da mucha satisfacción. También quiero agradecer al maestro Crespin por esta oportunidad y quiero agradecer a los que están escuchándome por participar. El tema que hoy quiero presentar se relaciona a la integración económica, que ustedes conocen, pues ha sido uno de los esfuerzos de desarrollo económico más importantes y yo diría con mayor éxito que la región centroamericana ha emprendido. Como ustedes saben, la integración centroamericana se inició en 1960, ¿verdad? Ha tenido sus altos, sus bajos, sus crisis, pero en términos generales, pues existe un consenso, yo creo, de que ha traído muchos beneficios a los países centroamericanos. Los principales proyectos al inicio de la integración fueron aquellos relacionados con la infraestructura física, particularmente la red vial centroamericana, que permitió el acceso de los mercados de los distintos países. Posteriormente, alrededor de los años 60, se puso en vigor la Red Regional de Telecomunicaciones, que fue uno de los proyectos pioneros en Latinoamérica, ya que se volvió posible marcar directamente desde una capital centroamericana a otra, lo cual era de los primeros países que lograban este tipo de conexión. En los años 80 se creó la red de interconexión eléctrica, que también ha tenido muchos beneficios. Al principio, la otra área de importancia fue el comercio intracentroamericano, el cual fue un instrumento de mucha importancia para lograr la industrialización de los países de la región. A principios de los años 60 se puede observar que la participación del sector manufacturero en el PIB empezó a subir
después de haber estado estancado en los años 50, y fue aumentando a medida de que el comercio centroamericano aumentaba. Es decir, el comercio ha sido un medio para impulsar la industrialización de los países centroamericanos. En el contexto del programa de integración, pues se destacan instituciones que fueran creadas para impulsar y para alentar el programa de integración. El BESIE para ver los asuntos financieros, ¿no? La CIECA, que mira los de comercio, el SICA, que es básicamente de política social y económica, el ICAP, que es el Instituto que ve de Centroamericano de Administración Pública, que ve el aspecto de la administración pública. El comercio centroamericano ha crecido de una manera pues, muy dinámica, sobre todo a partir de los años 90. Pueden ver en esta gráfica que en 1960 el comercio entre los países virtualmente no existía, pero empezó a crecer, llegó a un pico en 1980, cayendo después a raíz de los conflictos que se dieron en la región en esa década, para empezar a aumentar otra vez en los años 90, ¿no? De manera que al 2017 el comercio alcanzaba cerca de 10 mil millones de dólares, lo cual no es despreciable de ninguna manera. Los montos que los países exportan a Centroamérica son considerables, ¿no? Guatemala, que es el que exporta más, el 2017 exportaba 3.215 millones. En segundo lugar está El Salvador con 2.372, ¿verdad? Estos montos pues representan altos porcentajes de las exportaciones totales y se ve el gran valor que ha tenido la integración en el fomento de las exportaciones. El crecimiento del comercio entre los países ha dado lugar a una interdependencia muy fuerte entre los países, ¿verdad? Hay estudios que demuestran de que el crecimiento entre los países centroamericanos se desparrama de uno a otro. Es decir, si un país está creciendo, induce impulsos de crecimiento en otros países centroamericanos. Algunos autores han dicho que lo que se da en Centroamérica es que los países miembros del Programa Centroamericano de Integración Económica comparten su crecimiento. Estudios han demostrado que en el periodo 1960-1990, el aumento de los países centroamericanos, ¿no?, de cada uno de ellos, gracias a la integración, fue alrededor de un crecimiento adicional de 0.7% anual gracias a la integración. En este cuadro, en este gráfico, presento la matriz de multiplicadores calculados con datos del 2015-2016 que permiten observar el desparrame de crecimiento económico de un país a otro. Los elementos de esta matriz son de mayor magnitud que los que se observan en otros esquemas de integración, de mayor magnitud que los que se observan en la integración andina y lo que se observa también en los países del Mercosur. Es decir, el grado de conectividad económica que hay en Centroamérica es muy, muy, muy alta. Miremos qué indica esta matriz de multiplicadores. En el caso del PIB de Guatemala, que es la primera expresión que se presenta en esta gráfica, podemos ver que si las exportaciones extrarregionales de Guatemala, es decir, aquellas que no van a Centroamérica, aumentaran en 100 millones, el PIB de Guatemala aumentaría en 393 millones. Y también para Guatemala, si las exportaciones transregionales de El Salvador aumentaran en 100 millones, el PIB de Guatemala aumentaría en 25 millones. ¿Verdad? Si las exportaciones extrarregionales de Costa Rica aumentaran en 100 millones, el PIB de Guatemala aumentara en 11 millones. Podemos ver que el desparrame de crecimiento entre país y país cae a medida que aumenta la distancia entre los países,
¿verdad? Podemos ver que lo que recibe en materia de crecimiento económico Guatemala de El Salvador es más del doble de lo que recibe de Costa Rica, ¿verdad? Y también podemos ver que los países que exportan más, ¿no? Guatemala y El Salvador, son aquellos que reciben multiplicadores de los otros países de mayor dimensión. También, además de esta interdependencia y crecimiento económico, que como señalé, se traduce en el crecimiento adicional de 0.7% anual en promedio, también hay interdependencias en otros aspectos, sobre todo en el campo financiero. Hay evidencia de que la crisis cambiaria que Guatemala experimentó en 1980, 1981, debido a altas tasas de inflación, dio lugar a una crisis cambiaria en El Salvador muy marcada a principios de los años 80. Había una alta inflación en Guatemala y los agentes económicos optaron por comprar dólares, y El Salvador era una plaza excelente de dólares. Entonces esa demanda se desbordó hacia El Salvador y aumentó la cotización del colón, ¿no?, en el mercado negro, llegando alrededor de 12, de 13 colones por dólar, motivado en gran parte, pues, por la crisis que había en Guatemala. Es decir, así como hay desparrames de crecimiento económico, como vimos en las gráficas anteriores, también hay desparrames en materia, pues, de crisis cambiarias. También existe interdependencia en las tasas de inflación. Este es un aspecto bien importante que no se ha detectado en otros esquemas de integración, probablemente debido a que las distancias entre países son mayores, ¿no? Pero un estudio de este servidor muestra que entre 1960 y 1976, el comercio intracentroamericano dio lugar a efectos inflacionarios y deflacionarios también. Había un efecto de inflación debido al aumento de las exportaciones, pero también había un efecto de deflación debido a las importaciones que aumentaban la demanda agregada y por lo tanto disminuían la inflación. De esa manera, pues, y se muestra también en este trabajo que el efecto neto mostraba que el impacto deflacionario era el que predominaba y era anualmente de menos 0.8%. Es decir, la integración ha contribuido a reducir la inflación a nivel de los países a raíz principalmente del aumento de la oferta de bienes de consumo. Este es un impacto que no se observa en otros países, ¿no? Y es muy peculiar, repito, a la región centroamericana, probablemente por las distancias, que no son distancias grandes, pero también por la red vial que se construyó gracias al programa de integración, que en realidad permite tener una conectividad que no existe en otras regiones. Ustedes saben, por ejemplo, que en El Salvador a Guatemala hay 4 carreteras muy buenas, de El Salvador a Honduras hay 4 carreteras también, Honduras y Nicaragua tiene 3 carreteras excelentes, así que esto ha permitido, pues, reducir las tasas de inflación. En un trabajo reciente que espero sea publicado el otro mes, veo cómo ha cambiado la economía de El Salvador a raíz de la dolarización, ¿verdad? Y lo que encuentro y lo que concluyo en este trabajo es que los resultados tienen un carácter bizarro, lo llaman, ¿no? Porque representa algo inesperado y representa algo que va contrario a lo que uno realmente, pues, ve en la literatura, ¿no? Se ve que la actividad económica de El Salvador no obedece a las variables monetarias nacionales, ¿no? Tal como sabemos, ¿verdad?, por la dolarización. Lo que se encuentra en este trabajo es que la actividad económica de El Salvador sí obedece a las políticas monetarias de Guatemala, Honduras y Nicaragua. En el trabajo concluimos que en El Salvador sí hay política monetaria, una política monetaria importada, por llamarla así, y dictada, ¿no?, y que obedece
a la programación monetaria de los bancos centrales de Guatemala, de Honduras y de Nicaragua. Miremos, por ejemplo, después de la dolarización, el índice de actividad económica de El Salvador no responde a aumentos de la oferta monetaria de El Salvador, ¿no? Con datos mensuales del 2002 al 2018. Este es un modelo VAR, ¿verdad? Y podemos ver que la respuesta del IMAE de El Salvador al aumento de la oferta monetaria de El Salvador es positiva, pero no es significativa, porque para que sea significativa las tres líneas deben estar en el mismo cuadrante, lo cual no es el caso. Entonces se concluye lo que hemos visto, lo que ya suponíamos, ¿no? Que la oferta monetaria no tiene capacidad de incidir en la actividad económica de El Salvador. De la misma manera, la tasa de interés de El Salvador no responde a aumentos de la oferta monetaria de El Salvador. Podemos ver acá que no es significativa la respuesta. Esto es contrario a lo que se observa en los años 90, ¿no? Un trabajo de este autor que muestra que en los años 90, antes de la dolarización, que el aumento de la oferta monetaria va a dar lugar a la caída de la tasa de interés en El Salvador y da lugar también al aumento de la actividad económica. Eso pues no existe ahora. Pero lo interesante, no, y lo bizarro, es que la actividad económica de El Salvador, el índice de actividad económica mensual, sí responde ante el aumento del M2 de Honduras. Aumenta la oferta monetaria de Honduras, entonces aumenta el IMAE de El Salvador. Si se hace una programación monetaria en Honduras que conduce al aumento de la oferta del dinero, pues El Salvador, el IMAE, aumenta. El problema sería que Honduras tuviera una política monetaria restrictiva, ¿no? Que tendría incidencias negativas, repercusiones negativas en la actividad económica de El Salvador. Entonces, la actividad económica de El Salvador, podemos ver en este gráfico, también responde ante el aumento del M2 de Nicaragua. Podemos ver que las tres líneas están en el mismo cuadrante, ¿verdad? Y una respuesta bastante significativa. De manera que la actividad económica de El Salvador también está dependiendo de la programación monetaria de Nicaragua. La actividad económica de El Salvador no responde ante aumentos de la tasa activa de El Salvador. Podemos ver acá, ¿no? Aumenta la tasa activa de El Salvador, pero la actividad económica no responde. En el pasado sí, aumentaba, en los años 90, aumentaba la tasa activa de El Salvador y la actividad económica caía. Ahora, pues, no hay una respuesta significativa. Pero la actividad económica de El Salvador sí cae ante el aumento de la tasa de interés bancaria de Guatemala. El aumento de las tasas de interés de Guatemala tendría repercusiones adversas sobre la actividad económica de El Salvador, ¿verdad? De manera que legítimamente uno puede decir que la política monetaria de El Salvador es la política monetaria de Guatemala, y la política monetaria de Guatemala y la política monetaria de Nicaragua, de Honduras, ¿verdad? En una situación pues sobre la cual no se tiene control, ¿verdad? También la actividad económica de El Salvador responde ante el aumento de la tasa de interés de Honduras, ¿verdad? Aumenta la tasa de interés de Honduras y cae el IMAE de El Salvador, una caída significativa, como podemos ver acá. Pero vimos anteriormente que aumentaba la tasa de interés de El Salvador y el IMAE no respondía, ¿verdad? Ahora, la tasa activa de El Salvador cae de manera significativa con el aumento de la tasa federal de los Estados Unidos. Esto también tiene su connotación de bizarro, porque se supone que con el dólar estamos en una integración monetaria con los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces, si aumenta la tasa federal de los Estados Unidos, debería aumentar la tasa de El Salvador. Pero ocurre lo contrario, la tasa de El Salvador disminuye, ¿verdad? Miremos ahora que el IMAE de El Salvador no responde a la tasa federal de los Estados Unidos, ¿verdad? No es significativa la respuesta, pero sí depende, como señalamos antes, depende de las variables de los otros países centroamericanos, ¿verdad?
En este trabajo, pues la conclusión que señalamos es que la actividad económica en El Salvador tiene una característica como de robot, ¿verdad? Que es activado, la actividad económica, activada por los bancos centrales de los países centroamericanos. Volviendo ahora al tema de la interdependencia, podemos ver que hay un elemento que no está en la literatura y que es muy interesante, y es que la interdependencia da lugar, que la acción conjunta en el marco centroamericano da lugar a externalidades que yo llamo de concertación. Este es un modelo que ve qué pasa en los países centroamericanos si se reduce la discriminación de género. La discriminación de género da lugar a una disminución de la inversión. Y por lo tanto, reducir la discriminación de género permite aumentar la inversión privada. Y dado la interdependencia en Centroamérica, eso, si ocurre en un país, beneficia a los otros países. En la primera columna miramos los aumentos de crecimiento económico en los 5 países, si la reducción de la discriminación de género de 3 puntos porcentuales se da solamente en el país dado. Así vemos que el PIB de Nicaragua aumentaría en 1.91%, el de Honduras en 1.62%, el de El Salvador en 2.30%. Si la acción se toma exclusivamente en el país en cuestión. Sin embargo, si esa reducción de la discriminación de género se toma simultáneamente en los 5 países, de una manera concertada, ¿verdad? Conjuntamente, entonces los aumentos que se observan en los PIBs en cada país son superiores a los aumentos que se observaron en la primera columna, cuando esa acción de reducción de la discriminación de género tomaba lugar solamente en el país. Entonces, esto es lo que yo llamo ganancias de concertación, una externalidad no muy peculiar a la integración que se refleja en mayores tasas de crecimiento económico gracias a hacer las cosas de manera concertada. La ganancia para El Salvador, no de hacer la discriminación de género de manera concertada, es de 0.49%, muy alta, ¿no? En Nicaragua es 0.20%, Costa Rica 0.28%, etc. Este es un tema pues, que merece mucha atención hoy en día, porque hay una gran ganancia que pueden obtener si las cosas se hacen de manera, si acciones de política económica se hacen de manera concertada, conjunta, platicada. Ok. Ahora, ¿a qué se debe esta interdependencia tan grande? ¿No? Yo había señalado anteriormente que parte es la cercanía entre los países, ¿verdad? Esto tiene un papel definitivamente, ¿no? Que ha dado lugar a que el comercio, y además la infraestructura física de muy buena calidad, ha dado lugar a que el comercio intracentroamericano ha dado lugar a que los países exporten a los otros países de la región en montos que son significativos. El Salvador en el 2017, las exportaciones a Centroamérica eran el 48% de sus exportaciones totales. Las de Guatemala eran de alrededor del 40%, mientras que Honduras, Nicaragua y Costa Rica eran entre el 20 y 25%. Estas son cifras que no son despreciables, no son cifras en realidad que son significativas, ¿verdad? Estas cifras son superiores a la de los países del Mercosur, que son alrededor del 20%, más altas que los países africanos en sus esquemas de integración, de alrededor del 20%. Pero hay que tomar en cuenta, ¿no?, que están por debajo del esquema de integración de la Asociación de los Países del Sur de Asia, ¿verdad?, donde alcanza el 50%. En estos países está Filipinas, Tailandia, Camboya, Vietnam, Indonesia, ¿no? Y para ellos el comercio intrarregional es un 50% de sus exportaciones totales. Y también
están por debajo de los países de la Unión Europea, que el comercio intraeuropeo es un 60% del comercio total. Esto señala que hay espacio para incrementar el comercio interregional, ¿verdad? Y uno diría que un objetivo de la política económica de los países no sería tomar las medidas para que aumente el comercio entre los países, dado los beneficios que he mencionado, ¿verdad? Dado el efecto deflacionario que contienen las presiones inflacionarias, dado la creación de empleos de calidad, ¿verdad? Y dado también que se promueve la industria manufacturera, que es el principal motor de crecimiento en un país. Miremos ahora. Otra explicación para los altos montos de comercio intracentroamericano, pero principalmente otra explicación para la interdependencia económica, es que la mayor parte de los bienes que se comercian entre los países centroamericanos son productos manufactureros, ¿verdad? Entre 80 y 90% en Honduras, ¿verdad? En Costa Rica, El Salvador, Guatemala, sobre todo Honduras, que tiene más del 90% de bienes manufacturados que exportan, ¿no? El Salvador anda como el 90%, ¿no? Y Guatemala también. Nicaragua exporta mucho bien agrícola, entonces el contenido de bienes manufacturados en su exportación es entre 70 y 80%. Pero esto no es despreciable de ninguna manera, ¿no? Es el sector manufacturero, es en la producción de estos bienes que se transan en Centroamérica donde se encuentran el empleo de calidad. Uno puede afirmar que la integración centroamericana ha permitido que la industria manufacturera sobreviva. En ausencia de este programa de integración económica no habría industria, probablemente hubiera sido arrollada, desmantelada, ¿no? Por la apertura. Miremos aquí como un ejemplo, ¿no? En la ordenada está el porcentaje del valor agregado manufacturero de El Salvador como porcentaje del PIB, y la abscisa es la tasa de crecimiento de Guatemala. Podemos ver que a medida que aumenta la tasa de crecimiento de Guatemala, aumenta la participación del sector manufacturero de El Salvador en el PIB, lo cual pues señala que la industria manufacturera pues sobrevive gracias a los impulsos positivos que recibe de los otros países. En esta podemos ver, pasando ahora al tema del empleo, ¿verdad? En realidad, este es un tema que no ha recibido mayor atención en la teoría de la integración económica, ¿no? No se encuentra en Sudamérica, no conozco un estudio del Mercosur, ¿verdad? Y en Canadá y Centroamérica está el estudio de Sieca Brookings de 1977, que abordó el estudio de la sustitución de mano de obra de capital en la industria manufacturera y encontró que sí existía esa sustitución, ¿verdad? Parte de la razón por la cual no se le da importancia al empleo es que la teoría clásica de la integración económica, ¿no?, de Wagner y compañía, ha descansado en los temas de la creación de comercio, la desviación de comercio, que son análisis en el contexto neoclásico y que no tienen nada que ver con el empleo. En la Unión Europea hay evidencia de que el autor Fertig, en un papel del 2003, construyó un índice de integración compuesto de variables asociadas a la integración europea y encontró que este índice tenía una relación positiva con el aumento del empleo en los países del sur de Europa, pero tenía relaciones negativas con el empleo de los otros países. Otro estudio más reciente, Martinola, encuentra que las radios de exportaciones totales a PIB de los países europeos sí tienen relación con el empleo, una relación positiva.
pero la ratio de comercio intraeuropeo a PIB no tiene relación con el empleo. De manera pues de que no hay evidencia, según estos estudios, de que el comercio interregional redunda en la creación del empleo. Miremos ahora el caso de NAFTA, ¿no? Donde el tema del empleo ha recibido bastante atención, ¿verdad? Hay un estudio bien importante de Campos Vázquez del 2011 que muestra que el impacto del NAFTA sobre el empleo se traduce, ¿verdad? Que lo que aumentó fue el empleo de bajas calificaciones, pero que los empleos de calidad disminuyeron, ¿verdad? Esto lo explica Belut para el caso de México, un paper del 2011, porque el contenido doméstico de las exportaciones de maquila es 5% solamente, sin vínculo al resto de la economía, ¿verdad? Es por esta razón que México, no obstante este crecimiento desmedido, el crecimiento fenomenal de sus exportaciones, la economía no crece, ¿no? El promedio de crecimiento económico de México después del NAFTA, el 2017, fue 1.8, ¿no? Otros autores lo calculan en 2.1. En un estudio reciente, México se disputa con El Salvador, ¿no?, el premio de ser el país con la mayor tasa de estancamiento y con el periodo de estancamiento más largo en América Latina. Por tanto, como El Salvador, desde el 2000, desde 1996, la economía muestra esta gran tendencia al estancamiento. Ambos países se disputan, ¿verdad? Así de que es algo que hay que tomar en cuenta la experiencia de México en NAFTA con relación al empleo, que en la literatura es bastante grande. Pero lo que sí es bien importante, ¿no?, y estos dos autores, Campos Vázquez y Belut, lo presentan en detalle, es que el principal impacto del NAFTA sobre México fue la reducción del empleo agrícola familiar, que bajó en 5 millones, de 8.4 millones en 1991 a 3.5 millones en el 2007, debido a la eliminación de la protección de la producción agrícola. Estudios recientes del Banco Mundial han demostrado que cuando se eliminó la protección al maíz, ¿no?, se dio, digamos, una desbandada, ¿no?, de pequeños agricultores que perdieron, ya no les volvió rentable cultivar su maíz y que se fueron a las ciudades, aumentando el sector informal en las ciudades. Luego buscaron entrar a los Estados Unidos, una gran emigración irregular, y luego esto también dio lugar, y el Banco Mundial lo ha demostrado con cifras, a que muchas de estas personas, sobre todo la población joven, ingresaron a la situación de NINI, es decir, que se retiraron del programa de búsqueda de empleo, se retiraron del mercado laboral y desistieran, pues, de trabajar. También el Banco Mundial señala que esto dio lugar a un aumento de la violencia y del crimen en México. Esto es bien importante porque en el CAFTA-DR, ¿no?, que El Salvador y otros países centroamericanos y la República Dominicana han establecido con El Salvador, se incluye una cláusula de la liberalización del maíz, ¿no?, lo cual, viendo la experiencia de México, podría tener unas repercusiones devastadoras sobre el empleo y también podría tener unas consecuencias negativas sobre la violencia. En Centroamérica, la interdependencia económica ejerce impacto sobre el empleo, así como vimos de que la interdependencia daba lugar a aumentar las tasas de crecimiento, que daba lugar a la transmisión de crisis financieras de un país a otro, daba a la transmisión de presiones inflacionarias y deflacionarias. También tiene un impacto sobre el empleo. Podemos ver en este gráfico que al aumentar la tasa de crecimiento de Costa Rica, que esto demuestra en la abscisa, aumenta el empleo industrial femenino del Salvador, ¿verdad? Es decir, gracias al comercio intracentroamericano, se mantiene el empleo industrial
en los otros países. Es decir, así como los países comparten su dinamismo económico, comparten también impactos positivos sobre el empleo. Miramos acá que el autoempleo femenino de El Salvador cae con el aumento del crédito del sector privado de Guatemala. Esto es importante, el autoempleo femenino de El Salvador representa la informalidad, ¿verdad? Y a medida que aumenta el crédito al sector privado de Guatemala, la informalidad femenina en El Salvador cae, ¿verdad? Esto es bien importante, dicho sea de paso, no se observa con otros socios comerciales, ¿no? Excepto con los de Centroamérica. Miremos ahora, el desempleo juvenil femenino de El Salvador cae con el aumento de la inversión privada de Honduras, ¿verdad? Esto en realidad es un beneficio bien importante porque el desempleo juvenil, según se ha mostrado, ¿no?, es el que da lugar al aumento de la violencia, ¿no? Es el que da lugar al aumento de la población joven que se retira del mercado laboral. Da lugar también a la caída de la productividad laboral y especialmente da lugar a la inmigración irregular. De esa manera, el aumento de la inversión privada en los países centroamericanos reduce a la caída de las tasas de empleo juvenil. De manera que uno podría decir de que tratar de contener la inmigración irregular, ¿no?, se podría encontrar un buen asidero, no es el único, ¿no?, pero se puede encontrar un instrumento valioso en términos de la reactivación económica de los países, ¿no?, porque compartirían su crecimiento económico y daría lugar a caídas del desempleo en mayor cuantía que en la ausencia de acciones concertadas para la reactivación económica regional. Una implicación que yo creo que es importante, ¿verdad? Y es que partiendo del hecho de que la tasa de homicidios en América Latina, ¿no?, cae con el aumento del empleo asalariado masculino, ¿no? Esto se muestra en esta ecuación que muestra que la tasa de homicidios es igual a una constante menos una variable cualitativa menos 0.34 tasa de empleo asalariado masculino. Esto indica que a medida que aumenta la tasa de empleo asalariado masculino, es decir, el empleo de calidad, la tasa de homicidios disminuye. En El Salvador, la tasa de empleo asalariado masculino está dada por una ecuación que se muestra una constante, 2.29 la participación del sector manufacturero en el PIB, más 0.54 la tasa de crecimiento de la economía de los Estados Unidos, más 0.85 la tasa de crecimiento de la economía de Guatemala, y más 0.41 la tasa de crecimiento de las remesas de Guatemala. Entonces uno puede ver, ¿no?, por sustitución, que la tasa de homicidios de El Salvador, que depende del empleo asalariado masculino, dependerá de las variables que determinan la tasa de empleo asalariado masculino en El Salvador, que son la tasa de crecimiento de su industria manufacturera, de la economía de Estados Unidos, de la economía de Guatemala y de las remesas de Guatemala, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ¿verdad?, estas dos ecuaciones permiten sacar una expresión reducida, ¿verdad?, de la tasa de homicidios de El Salvador, que señala que la determinación de su tasa de homicidios anuales por 100.000 habitantes depende del crecimiento de su sector manufacturero, del crecimiento de Guatemala, de los Estados Unidos y de las remesas, ¿verdad? Entonces miremos, dada esta relación, ¿verdad?, hagamos el supuesto de la tasa de cómo aumentaría la tasa de empleo asalariado masculino de El Salvador si las variables que lo determinan aumentaran en un punto porcentual, ¿no? Entonces las contribuciones a aumentar la tasa de empleo asalariado masculino de El Salvador provenientes
del crecimiento del sector manufacturero sería 2.29. El crecimiento de Estados Unidos sería 5.54. El crecimiento de Guatemala sería 0.85. La reserva de Guatemala sería por el 41, lo cual suma 4.11. Este es el aumento del empleo asalariado. ¿Verdad? Y conociendo la relación entre el empleo asalariado y la tasa de homicidio, este aumento de 4.11 de empleo asalariado le dio lugar a una caída de 87 homicidios anuales en El Salvador. Claro, esto es un caso en que se está suponiendo que el crecimiento económico es de 1%. Pero si las variables que determinan la tasa de empleo asalariado crecieran en 3%, la caída de homicidios podría ser cerca de 280 homicidios anuales. Y si consideramos los otros países de la región también contribuyendo a que aumente el empleo asalariado en El Salvador, tendríamos que la reducción de homicidios podría ser entre 500 y 600 homicidios anuales. Este es algo que yo considero, pues dado el problema que existe en Centroamérica, pues yo creo que el papel de la integración es reducir los homicidios, es de mucho valor. En este gráfico muestro cómo la interdependencia del desempleo en base a, en primer lugar, se juntaron las cuentas nacionales de Costa Rica y de El Salvador y las de Honduras y Nicaragua, como volviendo estos 4 países, volviéndose 2 países, ¿verdad? Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Eso es para ganar más puntos y poder hacer un bar. Entonces aquí se ve cómo cae el desempleo de Costa Rica y El Salvador cuando aumenta la tasa de crecimiento de Costa Rica y El Salvador y de Honduras y Nicaragua. Miramos en la línea naranja que el crecimiento del desempleo en El Salvador cuando aumenta, la caída del desempleo en El Salvador y Costa Rica cuando aumenta el crecimiento económico de Honduras y Nicaragua, es mayor esa caída, la línea naranja, que aquella caída que experimenta El Salvador y Costa Rica a raíz de su propio crecimiento económico. Es decir, el crecimiento económico de Honduras y Nicaragua imparte mayores reducciones en el desempleo de Costa Rica y El Salvador que debido al crecimiento de Costa Rica y El Salvador. Eso es muy interesante, ¿no? Aquí estamos viendo que sí existe en la región centroamericana lo que podría llamarse una ley de Ockham de tipo regional, ¿verdad? Miremos ahora cómo la tasa de desempleo de Honduras y Nicaragua cae en respuesta a la tasa de su tasa de crecimiento y la tasa de crecimiento de El Salvador y Costa Rica. Vemos que la tasa de crecimiento, la caída del desempleo por su propio crecimiento económico es superior, en la línea naranja, es más bajo que lo que cae con relación al crecimiento económico de El Salvador. Pero en ambos casos podemos ver, ¿no?, que la actividad económica en los países da lugar a las caídas de desempleo en los otros países. En esta otra, aquí tenemos no la tasa de crecimiento, sino que lo que está determinando la caída del empleo es el aumento de la tasa de inversión. Y la línea azul muestra que la tasa de crecimiento la tasa de desempleo de Costa Rica y El Salvador, la línea azul, cae ante el aumento de su tasa de inversión, pero también cae ante el aumento de la tasa de inversión de Honduras y Nicaragua, que es la línea naranja. Y también vemos no la inversión. Miremos ahora qué pasa si aumentan las exportaciones extrarregionales de los países. Y vemos acá en la línea azul, aquí está el caso en que aumenta las exportaciones de El Salvador
y Costa Rica y las exportaciones de Honduras y Nicaragua, y vemos que el desempleo de Costa Rica y El Salvador, ¿no?, cae, y también cae el desempleo de Costa Rica y El Salvador ante el aumento de las exportaciones de Honduras y Nicaragua. Es decir, esto deja claro, ¿no?, que la integración tiene impactos muy favorables sobre el empleo de los países centroamericanos, ¿verdad? Algo que en realidad no se encuentra en la literatura, algo que no se ha estudiado, pues, como debía estudiarse a profundidad, ¿verdad? Esto se ve también que el desempleo es un problema regional, pero también la solución del desempleo debería de pasar, ¿no?, por el establecimiento de un marco regional para atacar el problema. A mano lo que tienen los países es la interdependencia, ¿no? Entonces habría que capitalizar esa interdependencia económica, ¿verdad?, para combatir el desempleo en un marco regional. Pero no solo sería a ver el tema del desempleo exclusivamente, ¿no?, sino que la interdependencia a la cuyo valor hemos puesto, que hemos presentado, ¿no?, el valor de la independencia en Centroamérica, debería servir, ¿no?, de motivación para abordar otras áreas con una visión regional. Es decir, no bastaría promover el comercio interregional exclusivamente, ¿no?, lo cual es de mucho valor, pero hay otras áreas también que requieren atención y que un enfoque regional y acciones regionales pueden ser de mucho valor para resolver esas áreas, ¿no? Esto se refiere sobre todo al desarrollo social, en donde todos los países, pues, tienen una gran deuda con su población, con la población centroamericana, en materia de procurar incrementos en el bienestar de la población. Hay que ver que no obstante el avance en el comercio centroamericano, ¿no?, que ha sido fenomenal, ¿no?, estamos hablando de cerca de 10.000 millones de dólares, ¿no?, algo alto. No obstante que el comercio representa valores altos de las exportaciones totales, ¿no?, de los países como en Guatemala y en El Salvador, todavía el despegue económico, todavía el crecimiento autosostenido, ¿no?, todavía el gozar del empleo, ¿no?, todavía la reducción de la informalidad sigue siendo, ¿no?, un problema elusivo, ¿no?, persistente, que hace pensar, ¿no?, dadas las enseñanzas que la integración muestra, de que la integración se presta, pues, para un enfoque que puede ser de mucho valor. Lo que hay que tener presente, ¿no?, y algo que definitivamente se olvida en América Latina, en Centroamérica, es la evidencia histórica de que el desarrollo social precede al desarrollo económico, ¿no? Nuestra experiencia es buscar el desarrollo económico y que el desarrollo social ahí se va a arreglar por sí solo, ¿no?, de alguna manera y otra. Pero lo hemos visto todo lo contrario, ¿no?, que en ausencia de algo focalizado y prioritario, ¿no?, en el desarrollo social, lo que ha surgido ha sido violencia, lo que ha surgido ha sido la inmigración irregular. Los países ahora desarrollados, ¿no?, pero hablemos de los países G7, por ejemplo, o los tigres asiáticos, antes de que lograran estas altas tasas de industrialización, ¿no?, pasaron por periodos, por décadas, ¿no?, de grandes esfuerzos en materia de desarrollo social, educación social, que fue lo que les permitió alcanzar el desarrollo económico, que ahora es tan evidente, ¿no? Entonces, ese es un gran elemento que habría que tener en cuenta para el futuro, para ese futuro post pandemia. Y en ese marco, pues, habría que tomar en cuenta lo que la integración puede hacer para el desarrollo social regional, que puede ser, que es de mucho valor, que es de mucho potencial. Miremos ahora, por supuesto que la acción regional, ¿no?, que ha sido, que tiene tanto potencial como hemos visto anteriormente, ¿no?, que ha dado lugar a tantos desenvolvimientos positivos para Centroamérica, pues, puede ser muy oportuna y de mucho
y muy productiva, ¿no?, en la respuesta ante la pandemia. Por una parte, las acciones conjuntas para obtener recursos financieros, ¿no? Países centroamericanos podrían pensar en términos de tener un grupo consultivo regional para convocar a la comunidad internacional a presentar sus proyectos, ¿no? Y en términos generales, pues, pasar el sombrero para ayuda en estos términos, en superar los estragos de la pandemia y perfilarse hacia el futuro, ¿no?, con grandes inversiones en desarrollo social. Aquí iría, ¿no?, la modernización de las redes de salud pública, que la pandemia ha puesto en evidencia sus grandes debilidades, ¿no?, el apoyo a las escuelas de medicina de las universidades para la capacitación, laboratorio, investigación, por vernos excelentes en temas de infectología, ¿verdad? En medicina pública es una tarea pendiente también, ¿verdad? La telemedicina tiene un gran potencial y es algo, pues, a lo que deberíamos abocarnos. Crear centros de excelencia en salud en cada país, en ciencias de la salud, cada país que tuviera su nicho, ¿no?, de estudios y de investigaciones, ¿no?, de acceso a todos a los otros países, ¿no?, en materia de ciencias de la salud. Esto, por supuesto, pues requiere un aumento sustancial en el gasto público en salud. Pero hay que ver de que los réditos, ¿no?, en base de invertir en el sector social, más que compensarían los costos, en base a estudios que se han hecho recientemente, pero también en base a la experiencia histórica. Lo peor que puede pasar para nosotros, para los países centroamericanos y para todos nosotros, ¿no?, es que después de la pandemia todo sigue igual, ¿verdad? Es decir, principalmente en el gasto social, que si hagamos así un paso para adelante, otro paso para atrás en el gasto social, como a Doctor, regañadientes. Sí, solo dígame. ya disponemos 10 minutos. Bueno, ya voy. Muchas Sí, muchas gracias. gracias, doctor. Gracias. Ok, pasemos, por favor. Entonces, en este tema, ¿no?, de acciones, habría que pensar que el desempleo, habría que otorgar mayor prioridad al desempleo, ¿no?, que hay evidencia que es el origen de la violencia, ¿no?, y ejecutar programas de empleo de emergencia en cada país. La evidencia muestra para El Salvador que los programas de empleo de emergencia han tenido muchos réditos, ¿verdad? Y especialmente en materia de empleo, pues había que renegociar el CAFDR para evitar la liberación de las importaciones de maíz, ¿verdad? Miremos ahora otra área de acción conjunta. Podría ser renegociar conjuntamente la deuda bilateral, de manera que estos ahorros se destinaran al pago de la deuda, ¿verdad? Y también el diseño de programas de inversión, de manera que conjuntamente los países puedan emprender proyectos nacionales dentro de una visión regional, ¿verdad? Aquí tenemos lo que sería un esquema, estrategias de inversión, estrategias regionales de inversión para diferentes sectores, señalando las prioridades de cada país, buscando una síntesis regional que implicaría cuántos recursos requiere el país, cuáles son sus proyectos y cuáles son las acciones a seguir. Esta sería una manera de actuar de manera concertada en la inversión regional. Miremos ahora. Por supuesto, esto requiere aumento sustancial de los ingresos tributarios, esto ustedes lo conocen, ¿verdad? La tasa de evasión fiscal en Centroamérica es alrededor del 50% en el caso de IVA. Las tasas de impuestos a las rentas son sumamente bajas. Y lo conveniente sería establecer pactos fiscales en cada país, decidir cuántos recursos adicionales se requieren para atender qué sectores, ¿no?, de qué destino se les va a dar. Aquí en este gráfico siguiente se muestra un esquema de pacto fiscal, ¿no? El origen de los recursos sería en las tarifas de las importaciones, aumentarlas, reducción de la evasión fiscal, un IVA diferenciado, reducción de gastos superfluos,
Y abajo en la columna se muestran pues, el destino que se le daría a estos recursos, ¿verdad? Cuidado prenatal, la educación preescolar, guardería infantil, etcétera, etcétera. Pero el cambio que se requiere pues, en esta materia a raíz de la pandemia se exige pues, que en cada país se lleve a cabo un pacto fiscal. En este gráfico demuestra la tributación en 1870 y la inversión privada de los países latinoamericanos, ¿verdad? Y se muestra que la inversión privada en el 2012 refleja la tributación en hace 150 años, ¿no? En 1870. Mayor tributación en el pasado, eso dio lugar a mejores escuelas, mejores carreteras, etcétera, que se fue reproduciendo a través del tiempo, de la manera que la inversión privada en el 2012 era mayor. Miremos ahora un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional que muestra que la productividad laboral aumenta con el aumento de la tasa tributaria. Es decir, más ingresos tributarios significa mejores escuelas, mejores carreteras, mejor salud, que da lugar a una mayor productividad. Miremos ahora. De manera de que ya en el marco de la integración se debería de pensar en la importancia de un compromiso de los países, ¿verdad? Para hacer un gran cambio en materia del sector social, darle la mayor prioridad, darle los recursos, ¿verdad?, que se requieren de manera pues, de que emprender un nuevo rumbo, ¿no?, y lograr un nuevo futuro para Centroamérica, ¿no? Sería importante también que a partir de un compromiso se efectuara un seguimiento de las partidas presupuestarias, ¿verdad?, de manera que se pudiera ir viendo cuánto está gastando cada país, en qué rubro, ¿no?, y computar anualmente la diferencia con una benchmark que podrían ser los gastos sociales de países más desarrollados de Sudamérica, digamos. De esa manera podría lograr una convergencia en el gasto social que daría una convergencia del desarrollo social en Centroamérica y además sería una manera efectiva de la prevención de la violencia, de la inmigración irregular y del crecimiento económico, por supuesto. Miremos ahora. Aquí hay un esquema, se presenta un esquema de recursos presupuestarios del monitoreo nacional de los recursos presupuestarios destinados a los sectores sociales, ¿verdad? Anualmente, tomados del presupuesto, ¿no? Entonces, para cada país se miraría cuánto se destina a cada sector, se miraría cómo va variando y se daría seguimiento del compromiso nacional regional de atender con la primera prioridad al desarrollo social. Miremos. En este monitoreo, pues, miraría el cumplimiento de los compromisos nacionales, se promovería el diálogo sobre el devenir de la región y además ya sabemos que los grandes retos para la región se pueden alcanzar mejor con la acción regional. Yo diría de que en ocasión de los 200 años de la independencia, que es este año, ¿verdad?, se debería promover que los países se comprometan con el desarrollo social como la primera prioridad y se comprometan con destinarle mayor monto de recursos. Esa sería la mejor manera para el desarrollo económico, sería la mejor manera de atacar problemas de violencia y de migración y de estancamiento económico. Miremos acá. Bueno, para terminar, podemos ver que la integración ha traído muchos beneficios, ¿no? También en materia de empleo tiene muchos beneficios de tipo regional, ¿verdad? Es necesario apoyar la integración, ¿no? Debería de efectuarse una protección arancelaria a los bienes que se comercializan en los países de la región, de manera de procurar la industrialización de los países, la reindustrialización, ¿verdad?, y de manera pues, de compartir ese crecimiento económico. Hay que señalar que los países africanos a fines del año pasado aprobaron un proyecto de integración continental, ¿no?, African Continental Free Trade Agreement, que cubre a todos los países de África, ¿no? Y en enero de este año ya se ratificó, ya está en operación
Y eso debería ser una lección para nosotros en Centroamérica, que como los africanos, conocer que hoy es importante hacer cosas grandes, y que hoy es importante lanzarse, ¿no?, con grandes ideas, ¿no? Y especialmente, ¿no?, que hoy es importante pues tener audacia, ¿no? No tener temores, sino que lanzarse a hacer cosas grandes, que definitivamente pues, es lo que la región y la población centroamericana espera de nosotros. Esas son básicamente pues, lo que quería compartir con ustedes. Les doy gracias, muchas gracias. Solo quiero tomar un minuto tipo personal, para hacer llegar a la familia de Roberto Cañas mi más sentido pésame. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cáceres. A continuación, damos paso a la presentación del comentarista de la ponencia del doctor Cáceres, el maestro Mario Crespín. Él es candidato a doctor en Ciencias Económicas y vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos los participantes en esta cátedra tan importante, pues coordinada por el doctorado en Ciencias Económicas, el doctor Cabrera, pues como coordinador de esta actividad, así como también pues el maestro Roberto Enrique Mena, pues que en este momento pues no nos acompaña, pero él también es el coordinador de la maestría en Economía para el Desarrollo. Muy interesante pues estos esfuerzos que se están realizando pues en nuestra facultad. Felicitar pues la participación del doctor Cáceres, muy interesante. Y a continuación pues voy a hacer algunos comentarios sobre la ponencia pues muy interesante pues que hemos escuchado del doctor. Primero comenzar diciendo que efectivamente pues este proceso de integración centroamericana pues desde sus inicios en 1960 pues tenía como prioridad pues justamente en esas etapas iniciales pues la creación pues de esas tres redes que se han mencionado, como se dijo pues la red vial importante para facilitar el comercio, pero también la red regional de telecomunicaciones, así como también la red de interconexión de energía eléctrica, como que en sus etapas iniciales pues esto fue como muy fundamental para iniciar pues esta etapa de integración centroamericana. Estas condiciones iniciales pues orientadas pues a este proceso de integración pues son las que han permitido que se configure pues una fuerte interdependencia de variables económicas entre los diferentes países centroamericanos. Eso es importante hacerlo notar. Y eso pues queda reflejado precisamente queda reflejado justamente en esa relación que se planteó, pues justamente esa relación entre el PIB y las exportaciones de cada uno de los países. Interesante, se puede observar pues que en todos los casos pues existe una relación positiva entre esas dos variables. Eso significa que en un primer momento podemos resaltar que ante incrementos de las exportaciones de cualquier país centroamericano, pues eso provoca o se refleja en un aumento en el PIB. Eso es interesante. En el caso de El Salvador, pues más importante, pues las exportaciones de Guatemala, de Honduras y de Nicaragua, que son las que tienen más impacto pues en el PIB, según lo que se planteó pues en esos modelos interesantes. Pero más allá de las exportaciones, pues hacer, digamos, un análisis de las interdependencias de otras variables que también es importante analizarlas, como es el caso de la oferta monetaria, la tasa de inflación, las tasas de interés, el desempleo, la inversión. Es decir, hacer un análisis importante de esas variables, pues sería interesante precisamente para poder, digamos, establecer algunas estrategias a nivel regional. También hacer notar que después de la dolarización, pues la actividad económica pues no obedece
a variables monetarias nacionales, más bien a las del resto de países de Centroamérica. Eso quedó muy marcado. En ese sentido, pues se logra observar que el índice mensual de la actividad económica y la tasa de interés de El Salvador, pues sí responde a los aumentos agregados monetarios de Honduras y Nicaragua, ¿no? Y a los aumentos de la tasa de interés bancaria de Guatemala y Honduras. No tanto así, pues a los cambios monetarios internos, nacionales. Eso es importante resaltarlo. También con respecto a Estados Unidos, pues hay otro comportamiento diferente, ¿no? Se planteó muy claramente que al aumentar la tasa federal, pues lo que ocurre es que hay una caída de la tasa efectiva de El Salvador. Eso es importante. De igual forma, pues el índice mensual de la actividad económica, pues ante ese aumento, pues no responde. Por lo que se observa, pues un mayor dinamismo de la economía, pues con la región, pues centroamericana. También es interesante resaltar, pues, cómo el desempleo, ¿verdad? Y el crecimiento económico, pues, se relacionan de manera inversa. Eso es interesante, ¿no? Eso implica que si hay crecimiento económico en alguno de los países, esto se refleja en una reducción en el desempleo, pues, de otros países de la región. Eso es interesante. Y no solamente con el crecimiento económico, sino también con la inversión. Se mantiene, pues, también esa relación. Eso significa que en esta parte de desempleo, pues hay que hacer notar otros resultados interesantes, como la tasa de empleo asalariado de El Salvador, pues en este caso, pues se ve impactada con una disminución en la tasa de homicidios. Eso es un elemento importante. En ese sentido, pues yo creo que es importante eh, conocer y ponerle atención, pues, a estas interrelaciones, a estas interrelaciones de interdependencia entre estas variables, porque precisamente estos estudios son los que nos podrían permitir establecer algunas políticas públicas en la región centroamericana. Yo creo que es de resaltar, pues, y de establecer, digamos, con un ojo más crítico, pues estas relaciones de interdependencia, porque a lo mejor a veces se pasan por alto y esas son las que pueden impactar, pues, en algunas variables que tan complejas, pues, que han sido problemas en la región, como es el caso, pues, del desempleo, pues, y a veces las tasas de homicidio. En ese sentido, pues, resaltar también esas acciones relevantes que se plantean, que hay que implementarlas en la región, como es el aumento en el gasto en salud, una modernización, pues, de toda la red de salud pública, nuevos programas de empleo, también son como acciones interesantes que hay que comenzarles a poner atención. La liberalización de las importaciones de granos básicos, como se planteó, la implementación de programas de inversión, el aumento, pues, de los ingresos tributarios, pues, y finalmente, pues, la negociación que se debe de realizar, pues, a nivel de bloque, no a nivel individual, ¿verdad? Es decir, si en la región, pues, actúa como bloque, pues hay más beneficio, pues, que costos, pues, en este proceso, ¿verdad? Pues me quedaría hasta ahí con los comentarios, pues dejaría, pues, al doctor Cabrera, pues, que continúe con los comentarios. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, maestro Crespín. Primero que todo, creo que sus comentarios han sido muy atinados. Mientras estamos revisando en las redes, si ya disponemos de algunas preguntas, mientras los colegas que están conectados incorporan sus preguntas, yo haré tal vez una reflexión y algunas preguntas al doctor Cáceres. Por un lado, yo creo que es bueno que la comunidad universitaria que nos está viendo mencionar que el nacimiento del mercado común centroamericano fue un intento de articular el proceso de integración regional.
se da en la década en 1960 con el Tratado de Managua, que da origen a este mercado común centroamericano. Sin embargo, yo creo que el doctor Cáceres y el maestro Crespín lo han dejado claro, ese recorrido del proceso de integración centroamericana no ha sido finalizado. Al contrario, lo que hemos visto es que la zona comercial preferente, donde se han reducido los aranceles aduaneros entre los países que participan en el proyecto, no han transitado hacia una zona de libre comercio, donde de una vez por todas se eliminen los aranceles a una parte o a la totalidad de las mercancías que circulan entre los países participantes. Mucho menos se ha alcanzado una unión aduanera entre la región con terceros países que dé paso a una política comercial común. Y otro elemento que yo creo que hace falta es la creación de un mercado común donde se desarrollen regulaciones aplicables a la mayoría de los bienes y servicios y se permita la libre circulación de mercancías, de capitales, de trabajadores, como mencionaba el doctor Cáceres, que la principal restricción de la región centroamericana es la falta de creación de empleo digno. Y de ahí ir continuando hacia una armonización de las diversas políticas económicas, llámese política monetaria, financiera, fiscal, industrial, agrícola. Es decir, crear una zona de unión económica que desemboque en la creación de un banco central común y la adopción de una moneda común. Esto generaría una unión monetaria. Entonces, creo que los retos para los países que integran el mercado común centroamericano y otros países que se incorporaron, como República Dominicana, entiendo que Panamá está también de observador, es muy grande si queremos conseguir los objetivos de una zona de integración económica y monetaria. Entonces, digamos que una de las preguntas que le haría al doctor va dirigido a este ámbito o a esta introducción. ¿Qué posibilidad tú valoras que se suceda en los próximos 5 o 10 años de una integración de las estructuras productivas de la región, donde transitemos desde la unión aduanera hasta esta unión económica? Y sobre todo, porque la experiencia del sudeste asiático nos ha planteado que ha sido basado en la transformación productiva, ha sido mover trabajadores e insumos desde los sectores de baja productividad, llámese agricultura de subsistencia, servicios de bajo valor, hacia la industria y hacia los servicios avanzados. En la medida que el mercado laboral sea uno en la región, en esa medida podemos ir atajando esa restricción principal. Y por otro lado, el doctor Cáceres nos mencionaba cómo el comercio intracentroamericano también ha venido favoreciendo la consolidación de la industria manufacturera regional. Otro elemento que creo que no hay que dejar de lado, y lastimosamente El Salvador dolarizó, es el sentido de la creación de una moneda centroamericana única. Una de las grandes lecciones que nos dejó el estudio de Rodrik del 2008 es que nos observó que los menores crecimientos económicos per cápita obviamente están relacionados con las apreciaciones reales, ¿verdad? Nosotros construimos un índice, un panel data para medir ese efecto Balassa-Samuelson para 187 países, y en el caso salvadoreño se encontró
una simetría entre el descenso de la tasa de crecimiento de la renta per cápita junto al descenso de este índice Underval. Entonces, la siguiente pregunta va dirigida a qué posibilidades existen que transitemos hacia esa moneda única, pero sobre todo que los bancos centrales cambien ese enfoque metalista del dinero, donde el objetivo principal de un banco central es abatir la inflación, cuando en la práctica los bancos centrales deben de contribuir al desarrollo económico, favoreciendo la demanda agregada y el pleno empleo. Y ahí tenemos de ejemplo la Reserva Federal, que dentro de sus grandes objetivos dispone también apoyar la generación de empleo, ¿verdad? Entonces, como que hay un camino por recorrer, doctor Cáceres, pero que las investigaciones o los resultados de su investigación que nos ha presentado este día, pues justifican aún más el transitar todos estos pasos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Crespin. Muchas gracias, doctor Cabrera, por sus comentarios. Yo diría que a corto plazo, lo primero hay que solventar los grandes problemas, sobre todo el problema de salud, el problema médico, de sanidad. Con esa base y a la vez no ir pensando en rediseñarnos las redes de protección social en los países centroamericanos y viendo cómo se recurre a nuevas maneras de diagnósticos médicos con la telemedicina, ¿no? Así como el fortalecimiento de las facultades de medicina en los países de la región, de investigaciones que son muy importantes también, ¿no? Y la salud pública. El tema de salud pública, yo creo que ese sería el punto de partida para levantar la integración, ¿no? Lograr una convergencia en 5 países, 6 o 7 países, 8 países, de la importancia de la salud pública, de la importancia del capital. Y creo que eso sería, es lo inmediato y lo urgente, ¿no? Y eso deberíamos de con esa gran urgencia, porque ya vemos las consecuencias, ¿no? En términos de muertes, en términos de desempleo, que tiene tener una baja red de protección social y una deficiente red de salud. Pero eso no quita pues que se vaya pensando, ¿no? En qué viene después, ¿no? Y sobre todo lo que el doctor Cabrera señala como la invasión de los sectores productivos, que se reflejaría y que también se dependería del aumento del comercio entre centroamericanos. Pero aquí yo creo que hay un gran obstáculo, y es la apertura de las economías, que no permite la integración de sectores productivos. Hay evidencia de que las importaciones de fuera de la región desplazan a las importaciones dentro de la región. Es decir, el comercio centroamericano está siendo desplazado por importaciones que vienen de otros países. Y son de otros países que no ejercen estos impactos multiplicadores sobre nosotros, que no ejercen mejorías, aumentos en el empleo, que no ayudan a reducir las tasas de violencia, etc. El comercio entre los centroamericanos sí tiene esas externalidades, llamémoslas, ¿no? En cuanto el compartir el crecimiento económico, que no se obtiene de otros países fuera de la región. Pero esos países de la región, fuera de la región, están exportando a nosotros y desplazan el comercio. Hay evidencia que incluso cuantificados para los países de los montos que son desplazados por las importaciones extrarregionales. Entonces yo creo que habría que emularnos el caso de la Unión Europea y de los países asiáticos en cuanto se apoya al comercio regional, pero también se protege este comercio de la importación de fuera de la región. Las tarifas externas en Asia son muy altas. Las tarifas externas en la Unión Europea son muy altas, en Asia también. Pero nosotros la tarifa promedio de El Salvador no llega a 2%, ¿no? Y la de Honduras es la más baja, de 1 punto algo por ciento.
Esto estamos hablando de los grandes harakiris que hicimos en los años 90. Entonces, si no se solventan estas situaciones, estas economías tan abiertas, ¿no?, que van así como dando tumbos, entonces difícilmente vamos a tener una integración del parque manufacturero, ¿no?, que es una gran, que definitivamente es algo que vale la pena. El doctor Cabrera mencionaba estos trabas que todavía tenemos en la integración, ¿verdad? Es verdad. Y quiero hacer referencia a un estudio reciente de que identifica cuánto cuesta todo este papeleo absurdo, lo llaman los autores, ¿no?, en caso de la certificación sanitaria entre los países centroamericanos, ¿no?, que la palabra de estos autores que dicen que es una tarea titánica, así la llaman. Y para unos países como Guatemala llega al 14%. Es como, equivale a un arancel del 14%, que se aplica entre nosotros mismos, ¿no? En el caso de Honduras es como el 12%. Y señalan estos autores que estos grandes papeleos que tenemos entre el comercio, entre nosotros, dan lugar a tendencias inflacionarias, ¿no?, por el costo que dan al comercio, que ellos cuantifican, ¿no? Entonces todavía hay mucho por hacer en materia, puede tener una integración que fluya, que funcione mejor, ¿verdad?, como está señalando el doctor Cabrera. Ahora, con relación a la moneda común, a la integración monetaria, hace unos años, ¿no?, este servidor hizo un paper sobre si se cumplían las condiciones para la integración monetaria. Y entonces un análisis de cointegración, recuerdo, un análisis de casualidad, demostraba que sí se cumplían las condiciones, dado que la oferta monetaria, la velocidad del dinero, recuerdo, las tasas de inflación, etcétera, etcétera, estaban cointegradas, de manera que las repercusiones, de manera que la política de un banco central iba a tener repercusiones en todos los países y no iban a haber asimetrías, ¿no? Esto era algo muy interesante. Pero habría que ver si el ambiente político lo permite, sobre todo en estos problemas que tenemos de la pandemia. Pero debería de ser algo para el mediano plazo, ¿verdad? Y también de valor sería, pues, emular lo de los bancos centrales de los países europeos y de Estados Unidos, que privilegian, ¿no?, en su programación monetaria el empleo, ¿verdad? Hace años en la Unión Europea se hicieron estudios en que hacían un agregado monetario regional de los países de la Unión Europea, un agregado monetario regional, y hacía un PIB regional y miraban las implicaciones del agregado monetario regional sobre el comportamiento del PIB regional, anticipando la moneda única, ¿no? Este ejercicio podría ser valioso en nuestro caso, ¿verdad? Ver cómo si agregamos las M2 y las M1, esto cómo incidiría en el agregado de la inversión privada, en el agregado, etcétera, etcétera. Y eso sería una buena tarjeta de presentación para conversar sobre de la Unión Monetaria y del Banco Central, ¿verdad? Lo que podría hacer. Así de que, solo un comentario un tanto al margen. Dentro de la integración sí ha habido, me parece a mí, pues una baja, ¿no? Y fue la integración que se dio en las universidades. Yo no sé cómo funciona ahora, desconozco, pero recuerdo y visité un tiempo al Zucca, recuerdan, en Costa Rica, en las publicaciones que tenía. Y había en bastante grado una integración de las universidades. Ese podría ser un proyecto ahora, ¿no? Y podría ser algo que le podría interesar a la Facultad de Economía, el posgrado. Tener una red en la Internet, tener un portal donde los estudiantes de economía de los países conversan, dialogan, donde los estudiantes de doctorado de El Salvador, los de Honduras, los de Costa Rica, ¿no?, hablan. Estudiantes de doctorado de la maestría de El Salvador hablan con la maestría que está en Costa Rica, en El Salvador, en Belice, en República Dominicana. Porque esa interacción nos ha hecho falta. La gente,
Esa es, creo que nos ha hecho falta y tiene un potencial grande. Si a esa gente que está en las maestrías y los doctorados se aprenden a captar la importancia de la integración, esos van a ser aliados, ¿no? Esos van a ser gente que va a estar impulsando el desarrollo con visión regional. Y sería bueno darles una plataforma, la plataforma electrónica, para que se comuniquen, para que compartan experiencias, ¿no? Y para fomentar la integración. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta del candidato doctor Balmore López, que dice: ¿qué debe hacer Centroamérica para potenciar la integración y cuáles son los riesgos si hubiese en este proceso? Para potenciar la integración, pues yo miraría en primer lugar, la protección al comercio intracentroamericano. La apertura excesiva en los países, ¿no? La apertura nuestra es destructiva del empleo de calidad, destructiva de las industrias manufactureras. Todo ahí es una aberración. Entonces deberíamos de emular lo que han hecho otras regiones, ¿no? y proteger nuestra industria, y así se protege el comercio, aumentaría la interdependencia, entonces tendríamos más beneficios de desparrame del crecimiento económico, lo que hemos mencionado, ¿verdad? Y también yo creo que la integración se fortalecería si abarcamos otros temas, no necesariamente el comercio, pero el tema social. Buscar una convergencia en materia de calidad de educación, la convergencia en materia de salud pública. Y como señalaba anteriormente, pues, buscar la conexión, los diálogos entre los distintos grupos de centroamericanos, los estudiantes, sería mucho valor, ¿no? Esa cosa sería mucho valor. Y también difundir el tema de la integración. De la integración se dice muy poco, ¿no? Uno ve el periódico, se habla del ferry de la Unión a Punta Arenas, cosas así, ¿no? Pero no se habla de los beneficios, no se habla del potencial, y no se habla de que el hecho que fuimos por muchos años un solo país, ¿no? Y que una mala jugada del destino nos separó. Entonces eso valdría la pena. Quiero señalar que hace unos años, con estudiantes del posgrado, doctorado en economía de la Universidad Tecnológica de Honduras, hicimos una encuesta en los medios empresariales de cómo miraban la integración. Nosotros creíamos que no iba a haber mucho apoyo, ¿no? Pero el 100% creían que la integración era de gran valor para Honduras. Y valoraban sobremanera el comercio sobre El Salvador. Y valoraban de sobremanera el comercio con Guatemala, ¿no? Y manifestaban que sus planes de inversión y de expansión de la planta productiva iba a depender de que estuvieran buenas las carreteras para El Salvador, de que no hubiera tanto problema en la frontera, ¿no? Y de que las economías de El Salvador y Guatemala estuvieran marchando bien. Ese tipo de encuesta yo creo que se debía hacer periódicamente, ¿verdad? En los 5 países, y ver cómo va cambiando las cosas, qué es lo que preocupa, ¿no? A los empresarios, qué es lo que preocupa a la juventud, etc. Y no quiero hablar de más, pero probablemente la Universidad de El Salvador, Facultad de Economía, podría jugar un papel en esto, que es un campo que está allí para que alguien lo haga. Muchas gracias. Con esto damos las gracias al doctor Cáceres y al decano Mario Crespín y candidato a doctor del doctorado en Ciencias Económicas, quienes han contribuido al debate sobre el proceso de integración centroamericana y el mercado laboral. Y damos por finalizada esta jornada. Agradecemos su participación e interés y esperamos haber contribuido al análisis de las desigualdades estructurales en la región centroamericana. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todas y todos. Buen día.